tu amor, gracias porque tú, por pura gracia, decidiste elegirnos y enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Te pedimos que podamos meditar, pensar en esto y escuchar tu palabra y reflexionar en ello. Te pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez han sentido que Dios tarda demasiado para algo? O que estamos orando, que estamos confiando, pero que las cosas no pasan tan rápido como pudiera ser esperado. Y entonces pensamos que Dios puede necesitar un poco de ayuda. Así que empezamos a mover pues nuestros contactos, nuestras piezas, nuestras ideas, empezamos a planear, a resolver y hacer que las cosas funcionen. Y por un tiempo puede parecer que esto sale bien o hasta pensar que lo que hiciste pues ahora está alcanzando. Tal vez todos en algún momento hemos estado en esta situación de intentar ayudarle a Dios cuando manipulamos alguna situación para que salga como queremos, cuando decimos, si no lo hago yo, a lo mejor no va a suceder o a lo mejor es lo que Dios quisiera que hiciera. O oramos, pero seguimos preocupados como si todo dependiera de nosotros o de nuestro esfuerzo. Y hay una línea muy delgada entre confiar en Dios y querer controlar el resultado. Y esa línea muy seguido la cruzamos. Pensamos que es nuestro deber hacer que las cosas sucedan pues de la manera en que nosotros queremos. La persona que veremos hoy, la historia, por ahí están viendo de quién se trata, de Jacob, es un hombre que vivió situaciones en este sentido, siempre intentando asegurarse de que las promesas de Dios se cumplieran o de recibir, de adelantarse a la bendición que Dios había prometido o quería para él, pero utilizando métodos no tan de acuerdo a la voluntad de Dios, hasta cierto punto en el que Dios tuvo que encontrarse con él y revelarle cuál era su voluntad para su vida. Dios no solo quería darle su bendición, Dios no solo quería prosperarlo materialmente o cumplir al pie de la letra lo que Jacob quería para su vida, sino que Dios quería que él confiara plenamente en Dios. Y es algo que Él nos está invitando también el día de hoy. Vamos a ver algunos pasajes. Le invito a irnos a Génesis. Veíamos a Efesios 2 del 1 al 10, hablando sobre la gracia que Dios nos ha permitido, y la gracia de Dios es todo lo que nosotros necesitamos y podemos tener para cualquier situación. Jacob va a aprender esto, pero después de ciertas situaciones. Y es que si algo caracteriza a Jacob, es que su distintivo es que siempre estaba luchando, que siempre estaba enfrentándose, que siempre estaba en situaciones que pudieran parecer que gracias a sus capacidades, a sus habilidades, a sus artimañas, trucos, por llamarlo de alguna forma, él lo podía controlar. Y si vamos a Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23, nos dice, y le respondió Jehová a Rebeca, la esposa de Isaac, dice, le respondió Jehová
dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y estos gemelos no eran más que Jacob y Esaú. Y la Biblia nos relata que desde el vientre de la madre de Jacob, Jacob se caracterizaba por querer ganar, por querer competir, por querer pelear. Si bien es cierto que Dios tenía un propósito ya definido y preestablecido para Jacob y también para Esaú, y también es cierto que tiene un propósito para cada uno de nosotros, pues Jacob desde un inicio quiso cumplirlo con sus propias manos, incluso desde antes de nacer. Siempre se me ha hecho muy curiosa esta narración y digo, qué bueno que no estaba en esos tiempos, no sé qué platicaría mi mamá de mí desde chiquito, de que, no, desde chiquito era bien tremendo, ¿no? O era muy llorón y ya se me quedaba esa característica de por vida, ¿no? Y es algo que, si bien Jacob lo iba reforzando día con día, no sé qué tanto influía esta narrativa que su madre tenía acerca de él y de esta situación que había sucedido. Imaginen ustedes lo que podrían decir de ustedes desde el inicio de sus vidas o qué características los han marcado desde un inicio, las travesuras o los rasgos de carácter que pudieron haber hecho o haber tenido, y que eso los caracterice o los identifique por su vida, pues es un gran peso. Sin embargo, con todo eso, Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y así como con Jacob, que desde temprano con esta etiqueta, y probablemente eso reforzaba su conducta, y luego su conducta reforzaba el estigma que tenía de que era pues ahí peleonero, conflictivo, tal vez no ayudaba mucho, y mucho más con un hermano gemelo que a lo mejor se podía prestar también para reforzar esta conducta, tenía ahí mucha predisposición a ser un rasgo de carácter a lo mejor distintivo. Por aquí luego hemos visto gemelos que se sientan por acá y que también de repente ahí se andan peleando, pero eso, qué bueno que no les pusieron Jacob y Esaú. Están del otro lado. Muy bien, transcurrió la vida de Jacob y de estos hermanos, y seguro las peleas y los conflictos y pues todo lo que conlleva pues el tener este conflicto, y aparte la promesa de Dios desde un inicio de que el mayor serviría al menor. No sé qué tanto Rebeca reforzaba esta promesa o profecía que Jehová le había dado, y qué tanto se impregnó en lo que Jacob quería o se planteaba en sus propósitos de vida. En la cultura judía, aunque todavía no se planteaba tal cual como la nación judía, la bendición del primogénito era muy importante tanto a nivel material como a nivel herencia. Los bienes del padre se transmitían de mejor manera hacia el primogénito o hacia el mayor, y quien no fuera el primogénito pues tenía a lo mejor un segundo plano en un nivel material, y también en un sentido espiritual. La bendición que iba a transmitir Isaac, el padre de Jacob y Esaú, iba a pasar a ser mucho más importante para el primogénito. Y si estamos familiarizados con
el relato bíblico y con la importancia que la descendencia tenía y la importancia y relevancia que las personas en este tiempo atendían a decir, pues voy a tener una gran descendencia y pues mi nombre va a ser a lo mejor recordado y va a ser de esta manera. Probablemente esto estaba en los propósitos de Jacob. De hecho, hemos visto en historias anteriores, bíblicas, en donde también era importante, ya que tenían la promesa que el Redentor vendría de la familia de Abraham o la familia que Dios había designado. Entonces, también era de importancia y de relevancia la posición que ocupaba el primogénito. Y en cierto momento, Jacob ve la oportunidad de evidenciar el menosprecio que tenía Esaú, su hermano, el primogénito, digamos, oficial o no sé cómo llamarlo, pero quien había nacido primero, pero para Esaú no era a lo mejor tan relevante, tan importante, y Jacob ve la oportunidad. Creo que muchos o la mayoría de nosotros conocemos este relato en Génesis 27, en donde Jacob, por medio de igual engaños, artimañas, trata de evidenciar el menosprecio que Esaú tenía acerca de la primogenitura. Y le dice, pues, está en capítulo 25, 27, dice, guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso. Y Jacob respondió, versículo 31, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Jacob era muy vivo y ve la oportunidad de, por su propia mano, tomar la bendición, la posición y el lugar que pues le pertenecía a Esaú. No sabemos qué rumbo hubiera tomado la historia. Si bien Dios había prometido, no sabemos de qué manera Dios iba a otorgar a Jacob este lugar. Sin embargo, tampoco creo que fuera la voluntad de Dios que Jacob tomara de esta manera la primogenitura de Esaú. Y no tan solo se queda en este tipo de engaño, sino que ya con esta victoria o con compra que hizo de la primogenitura y con este juramento, pues probablemente él se veía con la autoridad y también viendo la oportunidad de hacer oficial con sus padres la primogenitura que él había obtenido. Entonces, habiendo engañado a Esaú, posteriormente también engaña a su padre Isaac y roba la bendición de su hermano. En cierto momento, Isaac, ya a lo mejor avanzado en edad, dice, voy a bendecir a mi hijo y voy a darle esa bendición espiritual que tengo oportunidad de hacerlo. El relato está igual ahí más adelante en Génesis 27. Y Rebeca, la madre de ambos y quien evidentemente tenía preferencia por Jacob, le ayuda
a obtener la bendición que le correspondía a Esaú. Y nuevamente, usando artimañas, trucos o engaños, Jacob logra obtener esta bendición, se disfraza de su hermano. Evidentemente no era algo que debiera hacer o que Dios le hubiera dicho que hiciera, y sin embargo, él decidió usar sus propios medios para obtener su propósito. Esta victoria lo deja un tanto vacío y va a tener repercusión durante toda su vida. El medio que utiliza Jacob para llegar a su propósito, más allá de que fuera a lo mejor un propósito importante, relevante, o hasta cierto punto lo que Dios quería, no nos puede eclipsar y decir y olvidar que nada que se obtiene fuera de la voluntad de Dios puede traer verdadera paz. Por ahí creo que todos hemos escuchado la frase que el fin justifica los medios. Sin embargo, esta frase no va a ser del tanto cierta o del tanto bíblica. Si bien tanto los fines o los propósitos que tenemos en nuestra vida son importantes, a Dios le interesa que nos conduzcamos y nos comportemos de acuerdo a su voluntad con el fin de obtener los objetivos y los propósitos que Él tiene para nosotros. Debido a esto, Jacob tiene que huir de su familia. Esaú, si bien no sé en qué momento, no sé si tan solo porque se sintió engañado y estafado, ahora sí le interesaba su primogenitura, y dice el versículo 41 del capítulo 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y amenazado de muerte y con una declaración tan firme de parte de su hermano, tal vez ya no eran simples bromas o juegos o conflictos de niños, recibe el consejo de su madre y sale y dice: pues mientras se enfrían las cosas con Esaú, me voy a ir de este lugar, voy a poner algo de distancia con mi familia, y tiene que salir, por decirlo tranquilamente. Podríamos decir que tiene que huir de su familia o de las personas a las que había engañado. Y algo interesante y que me hacía justamente pensar en la gracia que Dios tiene para con nosotros, es que a pesar de que Jacob, con esta situación de ir en contra o de ir por medios que no agradaban tanto a Dios, Dios decide respetar la bendición que Isaac le da a su hijo. Y Dios decide respetar el pacto que él tenía para con la familia de Abraham, de Isaac. Dios decide seguir trabajando con Jacob y seguir acompañándole en este camino que empieza a emprender. Dice que Jacob iba por el camino que había tomado con el fin de ir con un familiar, el cual lo había mandado Rebeca, y en cierto lugar Jacob recibe una promesa de parte de Dios. Dice Génesis 28:10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán,
Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Veíamos capítulos anteriores o la semana pasada que la presencia de Dios era importante, por no decir lo más importante que alguien puede tener y que deberíamos de buscar para nuestra vida. Aquí, por pura gracia, Jacob recibe la promesa de la presencia de Dios en su vida. Y a pesar de las decisiones, de las acciones y de lo que Jacob había hecho, Dios es bueno y con gracia abundante, que promete la presencia de Dios en la vida de Jacob. En esta promesa, de igual manera, se identifica la presencia y la promesa de una conexión entre la tierra y el cielo, de una vía que puede haber entre nosotros y Dios, el cual es Jesucristo. Hablaremos de eso en unos momentos posteriores. Aun cuando Jacob había fallado, Dios decide salir a su encuentro y proveerle de su presencia y proveerle una solución a sus problemas. Tal vez nosotros hemos buscado la bendición de Dios en el mejor de los casos, o tal vez solamente buscar nuestra comodidad o nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestro beneficio, pero a nuestra manera. Sin embargo, eso que estamos buscando, solamente podemos recibirlo de parte de Dios. Y solo se va a recibir cuando reconozcamos e identifiquemos cómo poder rendirnos ante Dios. Jacob, a partir de aquí, hará su vida lejos de su familia. No será todo sencillo, lejos de problemas. De hecho, estará frecuentemente en líos, no sé qué tanto por su responsabilidad o en consecuencia de su carácter. Sin embargo, a través de esto, Dios obrará y le enseñará diversas lecciones y seguirá trabajando con él, como lo ha prometido en este pasaje. Jacob hace su vida. Muchos recordaremos la historia de cómo él obtiene pues trabajo, cómo obtiene una esposa que se la otorgan, y a la segunda que sí quería, a Raquel y a Lea. Ahí lo pueden leer de tarea. Y sin embargo, a lo largo de su vida, Jacob sigue teniendo esta característica de tratar de resolver todas las situaciones por sus propios medios y siendo o queriendo ser autosuficiente. Podemos ver este periodo como la huida de Jacob, tanto de su hogar como de sí mismo. Si bien tenía la promesa de que Dios estaría con él, y era cierto, llegó un punto en el que Dios le pide enfrentar su pasado. Llega una de las noches más importantes de su vida. Jacob, posterior a que
va con su familiar, se casa, tiene hijos, decide ir en busca del lugar al que Dios le había llamado, que era Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, para regresar a ese lugar, tenía que encontrarse con Esaú. Y si recordamos, que espero que sí, porque no fue hace mucho, mencionamos que Esaú le había amenazado de muerte. Y no sé qué tanto Jacob era hábil para las peleas, yo creo que no, porque en la narración de la historia se ve que como que sí le tenía algo de miedo a Esaú. Dice capítulo 32, versículo 1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Los mensajeros vuelven y le dicen: vinimos a tu hermano, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y ahí Jacob empezó a sentir más miedo. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Está creando su estrategia de batalla, de lucha, a lo mejor estaba ahí como imaginando un tablero de ajedrez y diciendo: pues si mueve esta ficha, yo muevo esta y trato de ganar. Sin embargo, por más estrategias que él quería hacer, en algún momento esto no iba a ser suficiente. Sigue planeando, sigue viendo cómo poder esquivar la amenaza de Esaú, y sin embargo, en un momento queda, pues a través de todas sus estrategias y su distribución que hace, queda solo. Dice el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Dice: así se quedó Jacob solo. Y muchas veces podemos pensar que la soledad puede ser un momento complicado, puede ser difícil. De hecho, pues uno de los grandes temores de las personas es la soledad. Y sin embargo, en este momento tal vez de angustia, de temor, de frustración, Dios aprovecha esta vulnerabilidad que tiene Jacob y Dios va a su encuentro. Recordemos que estamos observando a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 24: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Diversas referencias posteriores nos mencionan que este era nadie más que el ángel de Jehová. Si lo traducimos y lo analizamos, el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo, quien ha existido desde la eternidad y es Dios mismo. Y Jesucristo
Dios aprovecha para encontrarse con Jacob. Algo importante, interesante de la Biblia o del relato bíblico es saber que Dios está en busca del hombre. Podemos decir que la Biblia, la palabra de Dios, es la narración de Dios buscando al hombre. Y en este momento, Jacob se ve encontrado por Dios, por Jesucristo. Este varón misterioso, de quien solo se menciona que empieza a luchar con Jacob, es el Mesías en su estado preencarnado. Por tanto, Jesucristo se libra una lucha física y Jacob se ve algo dañado por esta confrontación. Creo que totalmente esperado. Si te pones a luchar con Dios, pues evidentemente no vas a salir bien librado. Y algo importante es que, paradójicamente, al ser vencido por Dios, Dios le reconoce y transforma su nombre y transforma su vida al decir que Jacob había vencido. Y no porque Dios diga no, pues me ganaste, sino que algo importante que a partir de ahorita, a partir de este relato, la vida de Jacob se torna en una total dependencia hacia Dios. Jacob se ve transformado físicamente, ya que dice el versículo 25, cuando el varón vio que no podía con él, o que Jacob no se rendía, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y pues esta herida o esta lesión le deja secuelas y cambia su forma de caminar. Hay quien lo podemos tomar metafóricamente, y su caminar no era el mismo que antes, algo que también debiera suceder cuando nosotros nos encontramos con Dios o con Jesucristo. Nuestro caminar debe ser diferente a aquel que estamos haciendo, en referencia a lo que hacemos y que va en contra de la voluntad de Dios. Alguna vez escuché a alguien decir, creemos que Jesús es más poderoso que un tren. Imagínense a alguien que lo atropella un tren, seguramente va a haber marcas, heridas, evidencias físicas en su cuerpo y en esta persona. Entonces, es ilógico pensar que cuando nos encontremos con Jesucristo podamos seguir siendo las mismas personas. Tal vez no físicamente, pero sí en nuestra voluntad, en nuestros deseos y en nuestros anhelos. Esta transformación debería ser más profunda que solamente un daño físico. Y para Jacob, además de este cambio en su andar, también recibe una nueva identidad. Y en el versículo 28 nos dice, y el varón, que podemos ver que es Dios mismo, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios cambia la identidad de Jacob, ahora Israel, porque este encuentro va a definir y le va a recordar ahora quién es Él. Al igual que nosotros, en Cristo, cuando nos entregamos a Él, si es que lo hemos hecho, si no, tenemos la oportunidad de entregarnos a Él, de reconocerle como nuestro Salvador, podemos también tener
un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva familia espiritual. Dice Juan 1:12, creo que todos lo sabemos de memoria, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si lo personalizamos, podemos decir que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de ya no pertenecer a la familia de el diablo o de quien quiere no hacer la voluntad de Dios, sino de identificarnos como alguien que quiere crecer, que quiere buscarle, que quiere ser un mejor creyente e identificarse con Jesucristo. Jacob hasta cierto punto salió ganando, aunque perdió algunas cosas, perdió a lo mejor su capacidad de caminar correctamente, también perdió a lo mejor algunas características que habíamos visto que estaban muy arraigadas en él, como su autosuficiencia. Asimismo, nosotros en Jesucristo deberíamos perder todo aquello de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que nos haga pensar que somos autosuficientes, o aquello que nos pueda engañar, o aquello que nos pueda acercar a la mentira, pero con esta pérdida ganar la identidad de Jesucristo en nosotros y aquello que Él nos ha llamado a hacer. Dios no pelea con nosotros para derrotarnos, sino para que nos rindamos a Él. Cada herida que viene de su mano tiene propósito, y cuando cambie nuestro caminar, es señal o es una evidencia de que hemos estado con Él. Posteriormente, recuerden que Jacob estaba a lo mejor en su momento más atemorizante de su vida. Estaba amenazado por Esaú, y en el versículo 31, ahí mismo, dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Como veíamos, ahora tenía un andar diferente. Y en el versículo 1 del capítulo 33 dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dios, a través de este relato, no solo cambia a Jacob y cambia su actitud y cambia su carácter, su personalidad, su dependencia hacia Él, sino que Dios tiene también la capacidad, veíamos también la semana pasada, para Dios no hay nada imposible, sino que para Dios tampoco fue difícil ni imposible cambiar la actitud que Esaú tenía para con Jacob. No sabemos con qué intención venía Esaú, la Biblia no lo relata, pero si bien al ser, yo creo que Esaú también era algo conflictivo y lioso, si a lo mejor si veía cualquier seña de que Jacob seguía queriendo pelear o que quería hacer, seguramente se hubiera a lo mejor armado ahí una pelea, una discusión. Sin embargo, Dios obra
de tal manera en que esta relación que había empezado, pues desde un principio y desde antes de nacer, de mal manera, Dios hace que puedan ser reconciliados. La reconciliación con los demás puede ser también una evidencia del perdón recibido de Dios. Si yo no perdono a quienes me ofenden, no estoy reflejando la actitud que Jesucristo tuvo al perdonar a quienes le ofendimos en mayor manera a Él. El perdón es algo que Dios busca que nosotros reflejemos con nuestras vidas y que podamos reflejar esa actitud de perdón que nosotros recibimos. El versículo 10 del capítulo 33 nos dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Siguiendo en esta línea, cuando he sido perdonado por Dios, puedo tener esta actitud y este reconocimiento de ver en las demás personas y en las ofensas que pudiéramos recibir o en las ofensas que pudiéramos que pudieran afectarnos, pues ofensas menores, porque reconocemos que nuestra ofensa a Dios y a Jesucristo ha sido mayor que todo ello. Jacob entiende que en el perdón de Esaú también había un reflejo de la gracia divina. Así también nosotros en Cristo podemos ver el rostro de Dios que nos ha perdonado. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Jesucristo, no podemos seguir caminando igual. Nuestro pasado va a seguir ahí, pero ahora lo podemos enfrentar con humildad, con una nueva actitud, con la actitud de Jesucristo en nuestras vidas y no con miedo. Podemos identificarnos en algunas o en muchas maneras con Jacob, ya que muchas veces queremos controlar o manipular con el fin de lograr nuestro cometido. Podemos huir del pasado o al menos intentarlo, o incluso podríamos decir que luchamos con Dios por hacer nuestra voluntad y no soltar el control de nuestras vidas. Sin embargo, Dios sigue yendo a nuestro encuentro con el fin de cumplir la promesa de que Él va a estar con nosotros. Si hemos tenido la oportunidad de ser encontrados con Dios, Él nos ha dado una nueva identidad que Él espera que cumplamos en Jesucristo. Así que si hoy estás luchando contra la voluntad de Dios en tu vida, en cualquier aspecto, recuerda que la lucha no va a terminar cuando ganes, sino cuando te rindas a Dios en medio de esa situación, cuando sueltes el control y permitas que Dios te transforme. Podemos aprender de Jacob que Dios cambió el nombre de él, de ser el que lucha, al que depende de Dios, del que engaña y se cree autosuficiente, al que confía y depende de Dios, del que pelea y huye, al que descansa en Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú nos amas de tal manera que es difícil poder resistirnos a este amor. Te pedimos que a pesar de nuestros intentos por ir en contra de tu voluntad, podamos rendirnos a ti, podamos reflejarte en nuestras vidas. Si hay alguien aquí que no
te conoce, que no se ha encontrado contigo, que no ha permitido ser encontrado, te pedimos que tú am, le muestres tu voluntad y que le muestres el amor que tú tienes para con Él. Si en algún momento te has identificado con Jacob, con la lucha que él tenía de hacer su voluntad y no de dejar que la voluntad de Dios se hiciera a través de su vida, pídele a Dios que Él te ayude a reflejarle, que Él te ayude a caminar de acuerdo a lo que Él quiere de ti y a lo que Él quiere de tu vida. Padre, nuevamente gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque a pesar de que no lo merecemos, tú estás con nosotros, a pesar de que vamos en contra de tu voluntad, tú buscas las maneras, las formas de encontrarnos y de regresarnos a ti. Te pedimos que estemos dispuestos y estemos permitiendo que tú nos encuentres y que podamos depender solo de ti para todas las situaciones de nuestra vida. Te pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.